Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor los bendiga. Bienvenidos en esta oportunidad a un nuevo video que quiero compartir. En esta oportunidad va a ser una serie de videos donde quiero enfocarme en un tema muy importante para nosotros, para los padres, y se trata de la instrucción a nuestros hijos. Ese va a ser el tema principal, la instrucción a nuestros hijos. Y yo quiero compartir por medio de estos videos unas herramientas, unos recursos, ¿verdad?, que yo uso para la enseñanza, para la instrucción, llamemos también pues el discipulado de nuestros hijos, ya que considero, ¿verdad?, que es algo muy importante. Nos afanamos, ¿verdad?, sobre todo ahora que comienzan las clases, nos afanamos, somos muy prontos, ¿verdad?, muy diligentes en comprarles los libros, en las matrículas, el uniforme y tantas cosas. ¿Por qué? Porque consideramos que sus estudios son importantes. Pero ¿qué de la vida espiritual de nuestros hijos? No nos olvidemos que Dios dice en su palabra, Mateo 6, capítulo 36, dice lo siguiente: mas buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, aunque los estudios de nuestros hijos son importantes, muchísimo más importante que sus estudios debe ser para nosotros los creyentes su instrucción espiritual. Porque Dios dice en su palabra que eso es lo que nosotros debemos buscar y eso es lo que nosotros debemos transmitir a nuestros hijos, para que ellos busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos desde pequeñitos enseñarles que su Creador los ha creado con un propósito específico, y es buscarlo a Él y vivir para su reino, vivir para hacer su voluntad. Y Dios es bueno y Dios es fiel. Él dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces quiero comenzar, ¿verdad? Primero, en este tema de la instrucción a nuestros hijos, quiero decirles lo siguiente. Sí, quiero comenzar con unos pensamientos. Dice, por ejemplo, el reformador Juan Calvino lo siguiente: cuando un padre tiene hijos, su responsabilidad no consiste tan solo en alimentarlos y vestirlos, sino que su principal cometido reside en guiar para que sus vidas estén bien reguladas. Eso es lo que dice Juan Calvino en sus notas cuando él escribe acerca de la principal responsabilidad de un padre. Por supuesto que él está hablando aquí de la diligencia, que la principal diligencia reside en instruirlos espiritualmente. Ahora también quiero que presten atención al siguiente pensamiento. Amado hermano, instruye a tus hijos en el conocimiento, la sabiduría y el temor de Dios. Hazlo con constancia, con ejemplo y con perseverancia, porque si tú no lo haces, otros lo harán por ti e instruirán a tus hijos en un falso, escuchen bien hermanos, en un falso camino de bienestar y de libertad, pero su fin es un camino de muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Entonces, guardando este pensamiento en nuestro corazón, quiero compartir con todos ustedes estas preciosas herramientas para la instrucción o para el discipulado, como lo podemos también llamar, para el discipulado de nuestros hijos. Antes de comenzar, quisiera decirles dos cosas. Número uno, si lo estás haciendo, amado hermano, si estás instruyendo a tus hijos, si estás trabajando con constancia, con ejemplo y con perseverancia, mi oración por ti es que no desmayes, sino que todo lo contrario, que en el nombre del Señor Jesucristo te mantengas firme sin desmayar ni retroceder. Mantente en fe, creyendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Escucha lo que dice Dios en su palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, dice el Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor
no es en vano. La instrucción a nuestros hijos para la edificación de su alma no es en vano. Y número 2, si no lo has hecho, si no has instruido jamás a tus hijos, si no lo estás haciendo, o si has descuidado, ¿verdad?, la instrucción de tus hijos, empieza, amado hermano, primero arrepintiéndote de este pecado, arrepintiéndote de esta maldad. Porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Dios, eso le es contado como pecado. Pero no es tarde para volver a empezar, no es tarde para retomar. Empieza arrepintiéndote, pidiéndole perdón al Señor de todo corazón. Y número 2, pídele a Dios que te capacite de manera esforzada y valiente. De manera esforzada y valiente. Recuerda que Dios a lo largo de la historia ha usado hombres, ¿verdad?, sencillos, hombres no muy capacitados, ¿verdad?, según las estadísticas de este mundo, pero Dios ha usado hombres fieles, ¿verdad?, hombres que se han dejado trabajar por el amor de Dios. Esos hombres ha usado Dios. Vemos, por ejemplo, ¿verdad?, el caso de Josué, cómo Dios lo usó. Este joven era un joven que caminaba detrás, ¿verdad?, o podemos decir, ¿verdad?, que iba al lado de Moisés. Y estaba aprendiendo, ¿verdad?, todo lo que Moisés hacía en el nombre del Señor. Todo lo que Dios le mandaba hacer, eso es lo que Moisés hacía y eso es lo que este joven Josué veía. ¿Y qué pasó? Que luego Dios le encomendó toda la responsabilidad de instrucción y de dirección a su pueblo hacia la tierra prometida después de los días de Moisés. Te animo a que te leas Josué capítulo 1. Dicho esto, amados hermanos, quiero comenzar con la primera herramienta o con el primer recurso. Lo que yo uso para la instrucción de mis hijas es lo que no puede faltar. La primera arma que Dios nos ha dejado, la primera herramienta, recurso, llámalo como tú quieras, pero lo que Dios nos ha dejado es la palabra de Dios, la Biblia. Eso es lo que debemos usar en primera instancia. La palabra, ella es todo suficiente, ella es infalible, ella es todo lo que todo hombre necesita para conocer a Dios, para vivir para la gloria de Dios. Esto es lo que necesitamos y esto es lo que nuestros hijos deben aprender, que tenemos la Biblia, la palabra escrita de Dios. Quisiera también decirte que yo tengo un ancla teológica fundamental, inconmovible en mi vida. Y esta ancla teológica espiritual tiene 3 ganchos y de esos ganchos yo te quiero hablar también en esta oportunidad. El primer gancho de esta ancla teológica es que Dios ha hablado. Dios siempre ha hecho todas las cosas por medio de su palabra. Vemos desde Génesis capítulo 1, ¿verdad?, cómo Dios empieza haciendo todas las cosas por medio de su palabra. Entonces, el primer gancho de esta ancla teológica es que Dios ha hablado. Segundo gancho, Dios sigue hablando. Dios en la actualidad nos habla y sigue obrando por medio de su palabra escrita. Dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, en segunda de Pedro, lo siguiente, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vemos ahí, ¿verdad?, el segundo gancho del ancla teológica. Dios ha hablado. Y el tercer gancho de esta ancla teológica es que Dios nos habla por medio de la predicación. ¿Qué es la predicación? La predicación es la propagación de la verdad de Dios, de manera pública, de manera colectiva o de manera individual. La predicación de la palabra.
Amados hermanos, no todos somos llamados a ser pastores, no todos somos llamados a ser maestros, ¿verdad? No todos tenemos algún ministerio en específico, pero todos hemos sido llamados a lo siguiente. Escuchemos bien lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois, dice Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escuchen bien, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pueda que no seamos pastores, pueda que no seamos maestros, pero somos, ¿verdad?, una voz. Somos la voz de Dios, llamados a anunciar sus virtudes, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad?, de esa vida pasada en tinieblas en la que antes vivíamos, nos ha llamado, ¿verdad?, a su reino, al reino de su Hijo, al reino de la luz, y Dios nos ha capacitado, ¿verdad?, para que nosotros llevemos esas buenas nuevas de Dios. Y en este caso, pues, enfocándonos en el tema, ¿verdad?, para que llevemos estas verdades al corazón de nuestros hijos. Dice también, ¿verdad?, Segunda de Timoteo, capítulo 4, lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5 dice Dios lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es lo que Dios, ¿verdad?, encargó, en este caso, pues, a este joven pastor llamado Timoteo. Miren, en el versículo 1 y 2, aquí Dios nos encomienda una labor. Si leemos bien, con detenimiento, versículos 1 y 2, ¿verdad?, Dios nos encomienda una labor. Y versículos del 3 al 4, ¿verdad?, Dios nos da una advertencia de lo que tenemos que hacer. Y en el versículo 5, aquí dice, ¿verdad?, pero tú sé sobrio en todo, ¿verdad? Y este tú lo podemos nosotros, ¿verdad?, interpretar de la siguiente manera y decir, pero yo, ¿verdad? Dios nos está diciendo a nosotros. Entonces nosotros debemos decir lo siguiente, pero yo, ¿qué tengo que ser yo? Yo tengo que ser sobrio en todo, soportar las aflicciones, hacer la obra de evangelista y así cumplir mi ministerio. Dios nos ha dado a nosotros, a los padres, un ministerio, y el ministerio principal es instruir y capacitar a nuestros hijos para que caminen en obediencia, en temor, en sabiduría, en santidad, conforme a como a Dios le agrada, conforme al corazón de nuestro precioso Dios. Entonces, dependiendo de la edad de nuestros hijos, ellos tienen que estar familiarizados con la Biblia. No tengas miedo si no entienden todo. Poco a poco Dios les irá dando el entendimiento que ellos necesitan. No olvidemos que a nosotros también nos pasaba lo mismo. Hay cosas que no entendemos o cosas que no entendíamos, pero que ahora son más claras que el sol del mediodía. Entonces la forma de familiarizarnos con las escrituras son sencillas y naturales. Número 1, mira, si son mayores y saben leer, que se ejerciten leyendo solos o estando tú presente. Si tienes dudas, que las apunten, si tienen dudas, que las apunten y que te pregunten. Y si estás presente, les irás explicando lo que ellos no entienden, o también pueden investigar juntos, que es lo que muchas veces yo he hecho, sobre todo con la mayor de mis pequeñas, que tiene ya 10 añitos, ¿verdad? Investigamos alguna cosa cuando no nos queda claro. Número 2, si no saben leer todavía, se la tienes que leer tú le tienes que leer la Biblia, ¿verdad?, a tus hijos pequeños.
Hay un sinfín de historias que compartir con los niños, pero el punto muy importante es siempre enfocarlos a la persona del Señor Jesucristo. Enfocarlos a la persona del Señor Jesucristo. Vamos a encontrar, ¿verdad?, en las historias ejemplos muy bonitos como Abraham, como el ejemplo de Abraham, como la historia de José, como la historia de Moisés. Pero miren, Abraham, por ejemplo, es un personaje que es paralelo a Jesucristo. Es decir, ¿verdad? En Abraham nosotros vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esta promesa tiene cumplimiento en Jesucristo, quien bendice, ¿verdad?, a personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. El ejemplo también, ¿verdad?, de la historia de José. José también es un tipo de Cristo, despreciado y odiado por sus hermanos, pero con un propósito, salvar a su pueblo. La historia de Moisés, ¿verdad? Moisés también es un tipo de Cristo, ¿verdad?, quien tuvo la misión de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y Jesucristo también vino a nosotros a traernos libertad de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Entonces, cuando leamos historias, ¿verdad?, enfoquemos a nuestros hijos no en las personas en sí, sino que estas personas, ¿verdad?, son un reflejo de lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. También enseñemos a nuestros hijos a memorizar versículos, a memorizar libros, los libros de la Biblia. Los libros de la Biblia, como ya sabemos, pues son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, la primera parte de este versículo dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Eso es lo que dice Dios. Por eso es necesario, ¿verdad?, que animemos a nuestros hijos y que les enseñemos, ¿verdad?, a memorizar versículos, o que también vayamos memorizando también nosotros con ellos. Dice también el salmista, Salmo 19, versículos 9, y luego el 11 dice el 9 primero, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso es necesario que enseñemos a nuestros hijos, ¿verdad?, a memorizar y a guardar la palabra de Dios en su corazón. Cómprale también su propia Biblia. Si ya sabe leer, cómprale su Biblia. Escríbele una dedicatoria cuando se la des. Explícale la importancia y el privilegio que tenemos de poder tener la palabra de Dios en nuestro lenguaje y a nuestro alcance, ya que no siempre hemos tenido esta libertad. Y en otros lugares actualmente no solo no es accesible, sino que está prohibida. Así que cuéntale que literalmente han existido hermanos valientes que a lo largo de la historia dieron su vida para que nosotros podamos hoy tener la palabra de Dios tal cual como la tenemos. Por citarles, ¿verdad?, algunos ejemplos de los cuales yo les he hablado a mis hijas también. Por ejemplo, está la vida de este hombre, de este hermano John Wycliffe. Él nació en 1320 y murió en 1384, ¿verdad? Anciano. Fue perseguido por traducir la Biblia. Él quiso traducir la Biblia para que la gente pudiese leer en su idioma y se lo prohibieron. Y murió de anciano y todos sus registros y todo fueron quemados, desaparecieron. Jan Hus, ¿verdad? Él nació en 1369 y murió en 1415. Este hermano murió quemado. Lo quemaron porque él quería, ¿verdad? Ardía en su corazón el mismo deseo de que la gente conociese las escrituras, que las leyese y que las compartiera, ¿verdad?, con toda su familia. La vida también del hermano William Tyndale. Él nació en 1494 y murió en 1536. Él también fue quemado, ¿verdad?, con varios de sus escritos. Lo apresaron y lo quemaron. Fue perseguido, fue desterrado, fue despreciado, y cuando lo capturaron, traicionado por uno que decía ser su amigo, a este hermano lo quemaron. Entonces la vida de estos hermanos fueron las semillas para lo que más adelante se convertiría en el movimiento que revolucionaría el mundo entero. Y la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad?, resurgió de las tinieblas a la luz.
Y este movimiento, pues como todos ya sabemos, se conoce como el movimiento de la Reforma Protestante. Quiero dejar este video hasta aquí como la primera herramienta, como el primer recurso. Tengo muchos más, seguiré haciendo muchos más videos y espero que simplemente estas herramientas te animen y que tú las tomes muy en cuenta para la instrucción y la capacitación de tus hijos. Quiero despedirme con el primer pensamiento con uno de los pensamientos que empecé, ¿verdad? Y es el siguiente. Dice así: instruye a tus hijos en el conocimiento, la sabiduría y en el temor de Dios. Hazlo con constancia, ejemplo y perseverancia. Si tú no lo haces, otros lo harán por ti. E instruirán a tus hijos en un falso camino de bienestar y de libertad, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. La responsabilidad es tuya, amado hermano. Tú tomas la decisión. ¿Instruyes o no instruyes? Y si no instruyes, otros instruirán por ti. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y más adelante, si Dios quiere, pues seguiremos compartiendo más acerca de estas preciosas herramientas que serán de edificación para la vida de nuestros hijos. Que el Señor los bendiga.